Hola, buenos días. Después de un par de directos un poco serios, un poco demasiado serios diría yo, pues bueno, me he propuesto hacer uno un poco más ligero, un poco menos duro, ¿no? Porque hemos hablado recientemente de la experiencia de los exiliados con el texto de Derrida y el cómic de Plomo y Gualda sobre el exilio de Azaña y el anterior fue sobre la guerra de Gaza. O sea, estuvimos hablando de temas tremendamente duros, ¿no? Y ahora pues quería traer un par de textos de Úrsula K. Le Guin, que es una escritora de fantasía. Un texto que me encanta, que es uno de mis relatos preferidos, los que se marchan de Homelas. Y otro que tengo una opinión un poco más plof, ¿no? Que es el libro que publicó Alpha Decay con entrevistas, conversaciones sobre la escritura, que no es exactamente lo que me esperaba, ¿no? Hay quizás un poco las expectativas, ¿no? Creo que tiene otros libros de ensayos y quizás me acerque a ellos más adelante, pero ahora mismo me dejó un poco frío el texto de Alpha Decay. Bueno, para los que no sepáis quién es Ursula K. Le Guin, es una escritora de fantasía. Esto, pues, lo voy a leer de Wikipedia un poco, o sea, no es que yo me lo sepa de memoria. Una escritora de fantasía de Estados Unidos, nació a finales de los años 20 y murió en 2018 con 88 años, ¿no? Eh, Escribió fantasía tipo Tolkien con el mundo ficticio de Terramar y ciencia ficción. Eh, Yo la verdad me acerqué a ella con su primera novela, El mundo de Rocanon, que me dejó también bastante frío. Pero después leí La mano izquierda de la oscuridad, que me gustó muchísimo. Me pareció... Es una novela de los años 60 y me pareció bastante rompedora con muchos temas del feminismo, ¿no? Y, y que abría las ventanas y las puertas a un montón de temas que la ciencia ficción súper masculinizada pues no estaba tratando, ¿no? Eh, Ursula Le Guin viene de una familia en que su madre era psicóloga, su padre era antropólogo, su padre estuvo estudiando a una persona nativa americana que era el último de su tribu. Y todo esto pues fue calando, ¿no? Y la influencia de Carl Jung, de los antropólogos, de toda esa sensibilidad, pues fue calando, ¿no? En la joven, pues, Úrsula. Está bastante influenciada por el anarquismo, por la utopía, por plantear futuros posibles que no sean desesperanzadores, que imaginen formas de organizarnos y de vivir diferentes. Y ahí la antropología tiene mucho que ver con su visión. Y bueno, otros libros importantes son Los Desposeídos, que no lo he leído todavía, lo tengo en ebook. Precisamente es una sociedad en un planeta que es anarquista, que no es la típica sociedad, ¿no? Capitalista, ¿no? Esa capacidad de imaginar mundos diferentes, ¿no? Y bueno, experimentó bastante con la escritura. Quizás ahí el libro de Faekai es un libro muy sobre el oficio de escribir, sobre la técnica, ¿no? Y a mí eso me dejó un poco out porque me esperaba algo un poco más amplio, ¿no? Un poco que fuera un poco más comentarios sobre la sociedad o sobre la política, un poco más. Y no, va muy al grano de lo que es escribir. Y a mí eso me dejó un poco frío. Y bueno. Eh, Como digo, sus obras más conocidas son la saga de Terramar y bueno, Planeta Exilio, el nombre del mundo es bosque, que me inspiró bastante las películas
de James Cameron a Avatar, ¿no? Y bueno, tiene pues eso, ese valor de abrir a nuevos temas y nuevas miradas, pues toda la ciencia ficción que era bastante reacia, ¿no? Los Desposeídos está ambientada en los planetas gemelos Uras y Anarres y muestra una sociedad anarcosocialista planificada que se distingue como una utopía ambigua. Y pues está esa tensión entre los dos modelos, ¿no? Muy de la Guerra Fría, ¿no? Es ese que dos reversos, ¿no? Un reverso y un anverso, ¿no? De la manera de vivir, ¿no? Y luego, pues, el tema de la mano izquierda de la oscuridad es una sociedad en que los individuos son a la vez hombre y mujer, ¿no? Dependiendo de las estaciones y del celo y todo esto, pues cambian de sexo. Y esto planteó todo un tema con los pronombres, que tan de moda hasta ahora con todo el tema de transexualidad y bueno, la gente rancia que dice que no, que toda la vida se ha dicho de una manera bueno, que no puedes elegir qué pronombre, que la lengua es neutra, que de neutra nada, ¿no? Y ella tuvo críticas desde el feminismo, ¿no? Por el uso del pronombre para unos personajes andróginos y la falta o sea, de la representación de ese género neutro, ¿no? Eh, Leguín se defendió inicialmente y en un ensayo es necesario el género. Eh, Señaló que el género era secundario y el tema principal de la novela era la lealtad y el apoyo mutuo, ¿no? Pero sí que se excusó por fijarse solamente en las relaciones heterosexuales, ¿no? Aunque esta persona cambiaba de sexo, siempre pues no eran relaciones hombre-hombre o mujer-mujer, ¿no? Y en relatos más adelante, ambientados en ese mundo, fue cambiando esa tendencia, ¿no? Eh, pues el libro de Alpha de Kai que me ha dejado un poco frío era este, Conversaciones sobre la escritura, y está dividido por géneros, sobre narrativa, sobre poesía y sobre ensayo, ¿no? Eh, Vamos a leer un poquito de los, por ejemplo, de los desposeídos, porque hay fragmentos y después comentarios y conversaciones, ¿no? Había un muro, no parecía importante. Era de rocas vastas, unidas de cualquier manera con mortero. No era más alto que un adulto. Hasta un niño podía escalarlo. Cuando se cruzaba con una carretera, en lugar de tener una puerta, degeneraba en pura geometría, en una línea, en una idea de frontera. Pero la idea era real, era importante. Durante 7 generaciones lo más importante del mundo había sido aquel muro. Como todos los muros era ambiguo, tenía dos caras. Lo que estaba dentro y lo que estaba afuera dependía del lado en el que estuvieras. Pues, como vemos, bastante reflexiva, ¿no? Y reflexiona mucho sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje para ella no es neutro, ¿no? Eh, pues, mira, sobre el tema del género. Sin duda es insatisfactorio referirme en masculino a estas personas sin género. En 1968, usar el they neutro no era una opción plausible. Simple y llanamente, ninguna editorial me hubiera publicado el libro. Poco después salieron unas cuantas novelas que usaban pronombres inventados para difuminar el género, pero yo no me veía capaz. No le podía hacer eso al inglés. Entonces, ¿qué hacer? Reescribí un capítulo entero de la obra cambiándolo todo a femenino en lugar de masculino genérico, y es interesante leerlo, después de haber leído la versión masculina, pero tampoco acababa de estar bien. No son ni un ella ni un él, son un elle. Y tampoco podemos usar un pronombre objeto como it. Me da mucha envidia idiomas como el finés. Creo que el japonés también puede hablar sin marcas de género, al menos hasta cierto punto.
Bueno, como vemos, en una novela sobre el 69 ya venía todo este tema, ¿no? De cómo referirse a personas que no son ni masculinas, ni femeninas, ni se reconocen en esas categorías, ¿no? Y bueno, eh, vamos a ver un poquito más. No sé si hay alguien a otro lado, pero lo mismo da. Eh, Voy a leer después el relato completo de Quienes se marchan de Homelas, que está publicado por Nórdica en una edición preciosa. La verdad, me gusta muchísimo con las ilustraciones que tiene y tal. Es delgadito y bueno. Está muy interesado en los mitos, en Lao Tse, en Carl Jung, en el viaje del héroe, ¿no? Y bueno, eh, sobre el tema de la novela de mujeres, de la novela femenina, ¿no? Y de la novela de género también ha reflexionado mucho. Sobre la literatura seria. Algo la despertó en mitad de la noche. Parecían pasos lo que oía. Subiendo por las escaleras alguien con zapatos mojados, subiendo muy poco a poco. ¿Pero quién? ¿Y por qué llevaba los zapatos empapados? No había llovido. Y de nuevo ese sonido. Los pisotones mojados. Pero si hacía semanas que no caía ni una gota. Hacía bochorno. El ambiente era sofocante. Algo empalagoso. Quizás de humedad, o de putrefacción, o de descomposición dulzona. Como un salami muy pasado. O algún embutido que se ha enmohecido. Y otra vez los pasos lentos, el chapoteo y el olor a podredumbre cada vez más intenso. Algo subía por las escaleras de su casa. Se acercaba a la puerta. Cuando escuchó el crujido de los huesos de los talones rotos a través de la carne pútrida, supo lo que era. Pero si estaba muerto, muerto. Maldita seas, Michael Chabon, por sacarlo de la tumba donde ella y otros escritores serios lo habían enterrado para salvar a la literatura seria de su efecto contaminante, del horror de su rostro lívido y pustular, de la mirada sin vida y sin sentido de sus ojos ya fermentados. ¿Qué se creía aquel pobre hombre que estaba haciendo? Había hecho caso omiso al sinfín de rituales de la escritura seria y su crítica seria. Las ceremonias formales de expulsión, la repetición al anatema, las estacas que le habían clavado en el corazón, los comentarios mordaces, las incontables danzas solemnes sobre su tumba. ¿Acaso no quería conservar la pureza de las comunidades de grandes literatos? ¿Acaso no había entendido la diferencia entre ciencia ficción y ficción contrafactual? ¿No se daba cuenta de que a Cormac McCarthy, aunque todo su libro, con la sabiduría del exceso y flagrante empleo de un léxico notoriamente oscuro, se parecía muchísimo a cualquier obra anterior de ciencia ficción sobre hombres que cruzan el país después del Holocausto? Nunca, jamás de los jamases podríamos considerarlo un escritor de ciencia ficción, porque McCarthy era un escritor serio, y por ende, por definición, incapaz de rebajarse a cometer género. ¿No será que a Chabón, por el hecho de que unos cuantos iluminados le hayan concedido el Pulitzer, se le ha olvidado del valor sagrado de la expresión de masas? No, se negaba a mirar esa cosa que entraba arrastrándose a su habitación y se cernía sobre ella, hediendo a combustible para cohetes y a kriptonita, chirriando como una vetusta mansión en un páramo, azotada por los vendavales, el cerebro pudriéndose como una pera, desde dentro, goteando neuronas por las orejas, pero aquella cosa de algún modo exigía su atención y le acercó los dedos, y ella vio que las falanges semiputrefactas de aquella mano, un imponente anillo dorado. Lloriqueó. ¿Cómo podía ser que, que lo hubieran enterrado en una tumba tan poco profunda y que se hubiera escapado? Más hondo, cavad más hondo, habría gritado ella, pero nadie la había escuchado. Y ahora, ¿dónde estaban, ¿Dónde estaban todos esos escritores de literatura seria, todos esos críticos serios cuando los necesitaban? ¿Dónde estaban con su ejemplar del Ulises? Lo único que tenían a mano era una novela de Philip Roth que usaba para levantar la lamparita de noche. Cogió ese librito y lo interpuso entre ella y aquel terrorífico golem, pero no era suficiente, ni siquiera Roth la podía salvar. El monstruo la tocó con aquella mano escamosa y el anillo la dejó marcada como un hierro al rojo vivo. El género le echó su aliento de muerte, estaba perdida, contaminada. Puede que también muerta. Nunca, nunca, jamás le pedirían que escribiese en Granta. Hablando sobre la literatura seria, ¿no? Y la literatura de ciencia ficción. Y bueno, la verdad es que, pues,
es un libro interesante hasta cierto punto. Lo que pasa es que a mí no me interesa tanto el tema técnico, ¿no? El tema de cómo se escribe, de cómo se construye. A veces me parece que, eh, pues eso, ese viejo ensayo donde abordé el tema que comenta se llama ¿Por qué los americanos temen a los dragones? Lo escribí específicamente por la tendencia de los estadounidenses a rechazar todo tipo de fantasía o de ficción muy imaginativa, a tacharlas de obras para niños o a pensar que son muy poco importantes porque no tratan de lo que pasa hoy en el mercado bursátil. Esa actitud de beneficio inmediato. Dickens lo aborda en su novela Tiempos difíciles, en la que se burla de un empresario completamente realista que no es capaz de pensar en otra cosa que no sea el uso y beneficio inmediato de las cosas. Bueno, estoy buscando eh, un, un fragmento en que habla de la literatura sobre mujeres, o para mujeres, pero no acabo de verlo. Ah, es aquí. Es que el título no... Excepción. Una novela escrita por un hombre no suele analizarse en clave del género de su autor. Una novela escrita por una mujer se analiza muy frecuentemente haciendo referencia a su género. La norma es masculina, la mujer es la excepción a la norma de la que se la excluye. La excepción y la exclusión se practican tanto en la crítica como en las reseñas. Un crítico obligado a reconocer, pongamos por caso, que Virginia Woolf es una gran novelista inglesa, puede esforzarse por presentarla como una excepción. Un maravilloso golpe de suerte. Las técnicas de excepción y exclusión son de lo más diversas. La escritora no forma parte de la corriente general de la narrativa inglesa. Su escritura es única, pero no influye en obras posteriores. Es objeto de culto. Es una flor frágil de invernadero. Y encantadora, elegante, conmovedora, sensible. Que no se considera que compita contra el vigor, inquebrantable, poderoso, fuerte del novelista varón. A Joyce lo canonizaron casi de inmediato. A Woolf o bien la excluyeron del canon o durante décadas la admitieron solo a regañadientes y con recelo. Se puede dar muy buenos argumentos para decir que Alfaro, con sus sutiles y efectivas técnicas y sus dispositivos narrativos, ha tenido mucha más influencia en la novela posterior que el Ulises. Un monumental punto muerto. Joyce, al elegir el silencio, el exilio, el ingenio, llevó una vida cómoda. No se responsabilizó de nada que no fuera su propia escritura y carrera. Woolf llevó una vida en la que estuvo siempre muy comprometida con su país en el seno de un extraordinario círculo de personas muy activas, intelectual, sexual y políticamente. Conoció, leyó, reseñó y publicó a otros autores y autoras a lo largo de toda su vida adulta. Joyce es el frágil, Woolf es la fuerte. Joyce es el objeto de culto y el golpe de suerte. Woolf, la influencia fértil e incesante que es fundamental en la novela del siglo XX. Pero la centralidad es lo último que los canonizadores conceden a las mujeres. A las mujeres hay que dejarlas en los márgenes. Incluso cuando se admite que una novelista es una pluma de primera línea, volvemos a ver las técnicas de exclusión en marcha. Se admira mucho a Jane Austen, pero a menudo no se la considera tanto una figura ejemplar, como si una rareza, única e inimitable. No la harán desaparecer, pero tampoco la incluyen del todo. La denigración, la omisión y la excepción son los mecanismos que se activen durante la vida de una escritura y son preparativos para que desaparezca después de morir. El tema es que estos fragmentos me gustan, pero la entrevista en sí que le hacen sobre los fragmentos no me parece que dé mucha cancha, que ella se explaye bien. O sea, no me parecen las preguntas más pertinentes. Y bueno, vamos a ir con quienes se marchan de Homeras, ¿no? Es un relato con un tuétano moral muy importante. Aquí podemos ver las maravillosas ilustraciones de Eva Vázquez. Y bueno, nada más que comentar que me gusta muchísimo esta edición, ¿no? Esta edición de un clásico que no es tan, no es tan fácil de ilustrar, ¿no? Es muy evocador. Y en cierto modo lo he elegido también porque conecta con lo que hablábamos de la guerra de Gaza, del otro directo, y de el exilio.
Voy a empezar y en este momento pues no me voy a interrumpir hasta que lo acabe, porque después me gustaría pasar esto a audio para podcast. Con un clamor de campanas que hizo a las golondrinas alzar el vuelo, el festival del verano llegó a Omelas, la ciudad de las torres, relucientes junto al mar. Las jarcias de los barcos destellaban en el puerto, cubiertas de banderines. En las calles, las procesiones se movían entre las casas de tejidos rojos y muros pintados, entre los viejos jardines cubiertos de musgo y por las avenidas arboladas, a través de los grandes parques y ante los edificios públicos. Las había decorosas, personas mayores con largas y rígidas túnicas de colores malva y gris, graves maestros de artes oficios, mujeres serenas y alegres que iban charlando mientras caminaban con sus bebés en brazos. En otras calles la música tenía un ritmo más trepidante. Centelleaban los gongs y las panderetas y la gente iba bailando. La procesión era un baile. Los niños correteaban y se escabullían, sus gritos agudos se elevaban como los vuelos cruzados de las golondrinas sobre la música y los cánticos. Todas las procesiones serpenteaban hacia la parte norte de la ciudad, donde, en la gran nava llamada Campos Verdes, niños y niñas desnudos al aire brillante, con los pies y los tobillos tiznados de barro, y unos brazos largos y ágiles ejercitaban a sus caballos, nerviosos antes de la carrera. Los caballos no llevaban aparejo alguno, solo una brida sin bocado. Tenían las crines enjaezadas con cintas plateadas, doradas y verdes. Bufaban y daban brincos y se pavoneaban los unos ante los otros. Estaban muy excitados, siendo los caballos los únicos animales que han adoptado nuestras ceremonias como propias. Lejos, al norte y al oeste, las montañas trazaban un semicírculo sobre Omelas y su bahía. El aire de la mañana era transparente y la nieve coronaba aún los 18 picos, que ardían como un fuego de tonos blancos y dorados a través de kilómetros de aire luminoso bajo el intenso azul del cielo. Soplaba apenas el viento necesario para que las banderolas que señalaban las pistas de carreras flamearan con esporádicos chasquidos. En el silencio de las extensas navas verdes podía oírse la música que culebreaba por las calles de la ciudad, alejándose y acercándose, más y más, una dulzura tierna y jovial en el aire, que de vez en cuando tremolaba y confluía y estallaba en un grandioso y alegre repiqueteo de campanas. El júbilo, ¿cómo hablarles del júbilo? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Omelas? No eran gente simple, aunque fueran felices. Sin embargo, hoy en día no hablamos mucho de la felicidad. Las sonrisas se han vuelto arcaicas. Ante una descripción como la anterior, uno tiende a hacer ciertas suposiciones. Ante una descripción como la anterior, uno tiende a esperar que aparezca un rey, montado en un espléndido semental y rodeado de sus nobles caballeros, o quizás en una litera de oro tirada por musculosos esclavos, pero no había rey. No usaban espadas, ni tenían esclavos, no eran bárbaros. No sé cuáles eran las reglas o las leyes de su sociedad, pero sospecho que eran sorprendentemente escasas. Igual que se las apañaban sin monarquía ni esclavitud, tampoco tenían bolsa, publicidad, servicios secretos ni bombas atómicas. Pero repito, no eran gentes simples. Ni dulces pastorcillos, ni buenos salvajes, o insulsos idealistas. No eran menos complejos que nosotros. El problema es que tenemos la mala costumbre, alentada por gente pedante y rebuscada, de considerar la felicidad como algo bastante estúpido. Solo el dolor es intelectual, solo la maldad es interesante. Esa es la traición del artista, la negación a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Si te duele, lo repites. Pero elogiar la desesperación es condenar el placer. Abrazar la violencia es dejar escapar todo lo demás. Casi lo hemos dejado escapar. Ya no podemos describir a un hombre feliz, ni celebrar la alegría. ¿Qué puedo decirles de la gente de Omelas? No eran niños ingenuos y felices, aunque sus hijos fueran, de hecho, felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuyas vidas no eran desgraciadas. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder describirlos mejor. Me gustaría poder convencerles. Omelas suena, en mis palabras, como una ciudad de cuento, situada a un tiempo y un lugar remotos, hace muchos, muchos años.
Quizás sería mejor que se los imaginaran como ustedes quisiesen, asumiendo que lo harían bien. Porque ciertamente no puedo formular una descripción que les encaje a todos. Por ejemplo, ¿cómo era su tecnología? Creo que no habría automóviles por las calles, ni helicópteros sobrevolándolas. Lo deduzco del hecho de que la gente de Homelas era gente feliz. La felicidad se basa en el discernimiento de lo que es necesario, lo que no es necesario, pero tampoco destructivo, y lo que es destructivo. En la categoría intermedia, sin embargo, la de lo innecesario pero no destructivo, la de la comodidad, el lujo, la exuberancia, podrían perfectamente tener calefacción central, metro, lavadora y todo tipo de maravillosos artilugios aún no inventados aquí. Fuentes de luces flotantes, energía sin combustible, una cura para el resfriado común. O podrían no tener nada de eso, no importa. Como quieran. Yo me inclino a pensar que, en los últimos días, la gente de las ciudades costeras ha ido llegando a Homelas desde el norte y desde el sur, en trenes rapidísimos y tranvías de 2 pisos, y que la estación de tren de Homelas es realmente el edificio más bonito de la ciudad, aunque más sencillo que el soberbio mercado de aldeanos. Pero incluso con trenes, temo que a muchos de Homelas les parezca un lugar demasiado beatífico. Sonrisas, campanas, desfiles, caballos. ¡Pah! Si es así, añadan por favor una orgía. Sí, una orgía ayuda, no lo duden. Pero eso sí, olvídense de templos de los que salen hermosos sacerdotes y sacerdotisas sin ropa de camino al éxtasis y dispuestos a copular con cualquier hombre o mujer, amante o extraño, que desee la unión con la divinidad profunda de la sangre, aunque esa bien hubiera podido ser mi primera idea. En realidad sería mejor no tener ningún tipo de templo en Homelas, o al menos que no hubiera templos gobernados por humanos. Religión sí, clérigos no. Sin duda, bellos seres desnudos pueden placearse por ahí, ofreciéndose como soplos divinos al hambre de los necesitados y al rapto de la carne. Dejemos que se unan a las procesiones. Dejemos que las panderetas suenen sobre las copulaciones y que la gloria del deseo sea proclamada por los gongs. Y dejemos, es un punto importante, que los retoños de esos deliciosos rituales sean amados y cuidados por todos. Lo que sí sé que no hay en Homelas es la culpa. ¿Pero qué otra cosa debería haber? Pensé al principio que no había drogas, pero eso es puritanismo. Para los que quieran, la tenue y persistente dulzura del dross puede perfumar las calles de la ciudad. El dross, que llena primero la mente y las extremidades de una enorme ligereza y brillo, y luego después de algunas horas de una languidez soñadora, y de maravillosas visiones de los propios arcanos y los más profundos secretos del universo. Además de excitar, el placer del sexo hasta niveles increíbles y no es adictivo. Para gustos más modestos, creo que debería haber cerveza. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que haber en la ciudad de la felicidad? El sentido de la victoria, por supuesto, la celebración del coraje. Pero igual que no hemos necesitado de clérigos, tampoco necesitamos soldados. La alegría que nace del éxito de una masacre no es el tipo de alegría que queremos, no sirve. Da miedo y es trivial. Una satisfacción ilimitada y generosa, un triunfo magnánimo que no requiere de un enemigo externo, sino que nace en cualquier lugar de la comunión con las almas más notables y hermosas de todos los seres humanos, y del esplendor del verano del mundo. Eso es lo que inflama los corazones de los habitantes de Homelas, y la victoria que celebran es la de la vida. En realidad, no creo que haya muchos que necesiten el Dross. La mayor parte de la procesión ha llegado ya a Campos Verdes. De las tiendas rojas y azules de los avitualladores llega un olor maravilloso de comida. De los rostros de los niños rezuman dulces pegajosos. En la benigna barba gris de un hombre se enredan las migas de un sabroso pastel. Los niños y las niñas han montado en sus caballos y empiezan a agruparse junto a la línea de salida de la carretera. Una anciana pequeña, gorda y risueña está repartiendo flores que llevan un cesto, y los jóvenes altos lucen esas flores en el pelo reluciente. Un niño de unos 9 o 10 años está sentado donde acaba la muchedumbre, solo, tocando una flauta de madera. La gente se para a escucharlo y sonríe, pero no le hablan, porque no deja de tocar y no los ve. Sus ojos oscuros están completamente inmersos en la magia tenue y dulce de la melodía. Termina, y despacio baja las manos sujetando la flauta de madera. Como si aquel breve silencio fuera la señal, de inmediato llega el sonido de una trompeta desde el pabellón que se encuentra junto a la línea de salida. Imperioso, melancólico, penetrante.
Los caballos reculan sobre sus esbeltas patas y algunos relinchan respondiendo. Con el rostro sereno, los jóvenes jinetes acarician el cuello de los caballos y los tranquilizan susurrándoles: Tranquilo, tranquilo, amor mío, confío en ti. Empiezan a formar a lo largo de la línea de salida. La multitud se agolpa en la pista, es como un campo de hierba y de flores que agita el viento. El festival del verano acaba de empezar. ¿Se lo creen? ¿Aceptan el festival, la ciudad, el júbilo? No. Entonces déjeme describir una cosa más. En un sótano, bajo uno de los hermosos edificios públicos de Homelas, o quizás en la bodega de alguna de sus espaciosas casas privadas, hay una habitación. Tiene una puerta cerrada con candado y sin ventana. Por las grietas de los tablones penetra, polvorienta, un poco de luz, filtrada a su vez por las telarañas de una ventana de algún lugar de la bodega. En un rincón del cuartucho se alzan un par de fregonas, con las tiras rígidas, apelmazadas, malolientes, junto a un cubo oxidado. El suelo está sucio, un poco húmedo, al tacto, como suele ocurrir con la roña de una bodega. La habitación mide unos 3 pasos de largo y 2 de ancho. No es más que un armario, escobero o un cuarto de herramientas en desuso. ¿Hay alguien allí sentado? Podría ser un niño o una niña. Aparenta unos 6 años, pero en realidad tiene 10. Tiene pocas luces. Quizás naciera así, o quizás se ha vuelto así, por el miedo, la desnutrición y el abandono. Se hurga la nariz y a veces se toquetea los dedos de los pies o los genitales mientras permanece en el rincón más alejado del cubo y de las 2 fregonas. Tiene miedo a las fregonas, le parecen horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las fregonas siguen allí y la puerta no puede abrirse y nadie va a venir. La puerta siempre está cerrada y nadie viene, salvo alguna vez. La criatura no entiende de horas o intervalos. Alguna vez la puerta chirría horriblemente y se abre, y una persona o varias aparecen. Puede que alguien entre y le dé una patada a la criatura para que se ponga de pie. Los demás no se acercan nunca, pero atisban lo que ocurre con ojos de miedo y disgusto. Apresuradamente esa persona rellena el cuenco de comida y la jarra de agua. La puerta se cierra, los ojos desaparecen. La gente de la puerta nunca dice nada. Pero a la criatura, que no ha vivido siempre en el cuarto de herramientas y es capaz de recordar la luz del sol, la voz de su madre, a veces dice algo. Me portaré bien, dice. Por favor, déjenme salir. Me portaré bien. Nunca contestan. La criatura solía gritar pidiendo ayuda por las noches y lloraba mucho, pero ahora solo emite una especie de gemido. Ya. Y habla cada vez menos. Su delgadez es tan extrema que carece de pantorrillas. Su vientre es protuberante, vive a base de medio cuenco de maíz y grasa al día. No lleva ropas. Sus nalgas y sus muslos son una masa de pústulas, porque se sienta sobre sus propios excrementos todo el tiempo. Todos saben que está allí. Todos los que viven en Homelas. Algunos han ido a verla. Otros se contentan solo con saber que está. Todos saben que debe estar allí. Algunos entienden por qué, otros no. Pero todos entienden que su felicidad, la belleza de su ciudad, la ternura de sus amistades, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus eruditos, la habilidad de sus artesanos, incluso la abundancia de sus cosechas y las venturosas condiciones de sus cielos dependen por entero del abominable sufrimiento de esa criatura. Se les suele explicar a los niños cuando tienen entre 8 y 12 años, según cuando parezcan ser capaces de entender. Y la mayoría de los que van a verla son jóvenes, aunque a veces también hay un adulto que aparece o que vuelve para ver a la criatura. No importa lo bien que se les haya explicado, esos jóvenes espectadores siempre sienten conmoción y repugnancia. Sienten asco, aunque hubieran pensado estar por encima de eso. Sienten rabia, indignación, impotencia, a pesar de todas las explicaciones. Querrían hacer algo, pero no hay nada que pueden hacer. Si sacaran a la criatura de aquel vil rincón, si dejaran que viera la luz, si la lavaran y alimentaran y la consolaran, sería sin duda algo bueno. Pero si lo hicieran en ese día y hora, toda la prosperidad y la belleza y el encanto de Homelas se marchitarían y desaparecerían. Esas son las condiciones. Cambiar todas las bendiciones de la vida de cada habitante de Homelas por esa única y pequeña mejora. Arrojar a la cuneta la felicidad de miles por la oportunidad de hacer feliz a uno. Sería propagar la culpa dentro de los muros.
sin duda. Las condiciones son estrictas y absolutas. A la criatura no se la puede dedicar ni siquiera una palabra amable. A menudo los jóvenes vuelven a casa llorando, o sin llorar pero furiosos, después de ver a la criatura y enfrentarse a la terrible paradoja. Pueden darle vueltas durante semanas o años, pero a medida que pasa el tiempo, empiezan a darse cuenta de que, aunque soltaran a la criatura, poco bueno se derivaría de esa libertad. El vago placer del calor y la comida, sin duda, pero poco más. Se ha degradado y atontado demasiado como para conocer la verdadera felicidad. Ha vivido atemorizada durante demasiado tiempo como para librarse del miedo. Sus costumbres son demasiado rudas como para responder al trato humano. En realidad, después de tanto tiempo, seguramente se sentiría miserable sin aquellas paredes a su alrededor para brindarle protección, y sin la oscuridad para sus ojos, y sin sus propios excrementos para sentarse encima. Sus lágrimas, ante tan amarga injusticia, se secan cuando comienza a percibir la terrible justicia de la realidad y aceptarla. Y sin embargo, esas mismas lágrimas, esa rabia, la pugna de su generosidad y la aceptación de su impotencia son quizás la verdadera fuente de esplendor de sus vidas. La suya no es una felicidad vacía o irresponsable. Saben que, como la criatura, no son libres. Conocen la compasión. Es la existencia de ese pequeño ser y el conocimiento de su existencia lo que hace posible la nobleza de su arquitectura, el patetismo de su música y la profundidad de su ciencia. Es por la criatura por lo que son tan amables con los niños. Saben que si no hubiera una desgraciada criatura gimiendo en la oscuridad, el flautista no podría tocar alegres melodías mientras los jóvenes y bellos jinetes se sitúan en la línea de salida, bajo la luz de la primera mañana del verano. Ahora, ¿creen en ellos? ¿No son acaso más creíbles? Pero hay algo más que decir, y esto es bastante increíble. A veces, uno de los adolescentes, chico o chica, después de ver a la criatura, no vuelve a su casa, a lamentarse o enfurecerse. De hecho, no vuelve a casa. En ocasiones, un hombre o una mujer mayores también se quedan en silencio durante un día o dos, y luego abandonan sus hogares. Esas personas salen a la calle y echan a andar en soledad. Caminan y caminan, sin volverse, hasta salir de la ciudad de Homelas por sus hermosas puertas. Siguen caminando por las tierras de labranza de Homelas. Cada uno de ellas, chico o chica, hombre o mujer, en soledad. Cae la noche. El viajero ha de atravesar las calles de las aldeas, dejar atrás las calles y sus ventanas, con luces amarillentas, y salir a la oscuridad del campo. Cada uno en soledad hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas. Siguen, abandonan Homelas, caminan en dirección a la oscuridad y no regresan. El lugar al que se dirigen es para la mayoría de nosotros un lugar aún menos imaginable que la ciudad feliz. No puedo, en modo alguno, describirlo. Es posible que no exista, pero parecen saber a dónde van, quienes se marchan de Homelas. Bueno, es un relato para mí perfecto. Es un relato sobre el sufrimiento de las minorías, sobre las decisiones morales de la conformidad, sobre aquello que se ha dicho, ¿no? Últimamente por parte, por ejemplo, de Josep Borrell, de que Europa es un vergel y está amenazada por bárbaros y quizás esa exclusión de los otros, de los bárbaros, es lo que hace que nosotros seamos los habitantes de Homelas, ¿no? Pero algunos deciden abandonar el terreno seguro. En fin, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el relato. Trataré de transcribirlo a audio y de subirlo a iVoox. Buen día de diciembre.